Hoy estamos muy felices de poder compartir la plática y este seminario con Mariana Berlanga, que aparte de ser una colega que estimamos mucho, es también una amiga muy querida. Y cuando salió su libro, Una mirada al feminicidio, aquí tenemos unos ejemplares, pensamos una cosa, pero de manera egoísta, ¿no? Que en muchas presentaciones de libros son siempre las demás que opinan sobre la autora. Y son siempre las demás que nos pasan su mirada filtrada sobre la autora. Desde hace años nos conocemos con Mariana y conocemos su trabajo, que es nos puede transmitir un lenguaje muy flexible entre academia, novela, es una escritora fantástica y esperamos que se vaya a dedicar mucho más a eso, y periodismo. Y entre este intersticios entre diferentes lenguajes, Mariana empezó a dedicarse a la investigación sobre las imágenes, ¿no? Entonces, cuando leí antes la tesis doctoral de Mariana y después su libro, pensé a una frase y a un libro de otra autora feminista descolonial, Silvia Ribera Cosicanqui, que dice: según ella, son las imágenes más que las palabras las que permiten captar los sentidos bloqueados y olvidados por la lengua oficial. En su libro, Silvia argumenta eso de manera muy convincente, muy amplia, pero cuando uno lee después el libro de Mariana, toda esta frase fracasa. Toda esta frase fracasa y se parte desde otro punto de vista, ¿no? Porque hoy en día estamos rodeados desde un exceso de imágenes y de información. Pero paradójicamente, más estamos informados y menos sabemos. No solo estamos insertados en esta paradoja donde más estamos informados y menos sabemos, sino que también al mismo tiempo estamos insertadas en otra paradoja donde a veces más sabemos y menos podemos, ¿no? Entonces, cuando leí el libro de Mariana, empecé a dialogar entre los dos textos de la Cosicanqui y de Berlanga y a crear un montón y a tener un montón de preguntas más, ¿no? Sobre todo porque una de las preguntas principales era cómo crear una nueva dinámica entre imágenes y palabras, cómo poder pensar a un hipertexto posible entre imágenes y palabras donde ni imágenes ni palabras tenían una superioridad posible, ¿no? Entonces pensamos con Lucía Rafael que la manera mejor de presentar el libro era dejar hablar ella misma. Y así lo pensamos, así que dejamos la palabra a Mariana, que es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, actualmente es profesora investigadora para la UASM, y un personaje bastante poliédrico, interesante de conocer. Entonces dejo la palabra a Mariana. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias primero por la invitación, a Emma y a Lucía Rafael, que no pudo estar aquí, pero que bueno, igual son colegas entrañables con las que yo siempre quiero estar pensando, que siempre quiero estar junto a ellas, justo porque alimentan esa mirada y porque muchas cabezas piensan más que una, siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Y bueno, y cuando son miradas críticas y son miradas que siempre están indagando y que siempre se proponen hacer también, ¿no? A mí me interesa muchísimo, entonces bueno, estoy muy agradecida de este espacio, de la espera de este día, y bueno, también me gustó muchísimo el formato así en mesa redonda, ¿no? Me siento muchísimo más cómoda. Y de hecho no voy a seguir a tal cual mi PowerPoint, ¿no? Solamente en realidad lo quería para enseñarles algunas imágenes y un poco qué son
lo que inspiró el libro, ¿no? Y bueno, lo que me trae a mí toda una reflexión sobre el feminicidio y sobre la violencia, pues sobre la violencia también generalizada que está atravesando nuestro país, que según yo comenzó con el feminicidio y que después se desplazó a otros sujetos, a otros cuerpos. Y bueno, lo primero que les quería contar era cómo llegué yo al tema, ¿no? Yo era justamente, como acaba de mencionar Emma, yo era periodista, yo me dedicaba a ejercer el periodismo y un día me tocó, estaba yo en un programa de radio que tenía yo una sección cultural, me tocó entrevistar a una serie de actrices que estaban poniendo unas obras de teatro para, pues ni siquiera era tanto denunciar, sino para informar lo que estaba sucediendo en Juárez. Esto era a principios del año 2000, 2001, cuando toda esta información no había llegado así por los medios masivos a la Ciudad de México, al centro del país, sino que todavía estaba muy en Juárez, en Chihuahua, ¿no? Y yo me acuerdo que después de haberlas escuchado a ellas, ¿no? Cuando daban cuenta de estos asesinatos seriales de mujeres, de toda esta exacerbación de la violencia, además la violencia mostrada en formas muy cruentas, yo ya no me pude deshacer del tema, ¿no? Así como que me generó muchísima indignación, me asustó. Pensé, wow, ¿por qué casi nadie lo sabe? ¿Por qué esta información no se está difundiendo? ¿Por qué no cobra el interés que debería de cobrar? Y bueno, estas actrices junto con otras mujeres ya estaban realizando por esos años una campaña que se llama la campaña contra la impunidad, y bueno, donde ahí se trataban de articular ya algunas organizaciones, gente de la Ciudad de México tratando de apoyar a las madres de Juárez, que ellas sí que ya habían comenzado su denuncia, y bueno, y así fue como llegué al tema, ¿no? Primero desde el periodismo, después me quedé un rato en el activismo tratando de acompañar toda esta denuncia. Y ahí me di cuenta de que estábamos un poco exigiendo justicia a ciegas, ¿no? ¿Por qué a ciegas? Bueno, porque no entendíamos nada de lo que estaba pasando, porque los actores a los que les pedíamos justicia, ¿no? Que eran en aquel momento la Presidencia de la República, la PGR, o sea, imagínense, ¿no? O sea, hubo años en los que creíamos que las autoridades iban a resolver el problema. Bueno, pues todas estas autoridades no se cansaban de minimizar el problema, ¿no? Y bueno, y de decir directamente que eso no era un problema, que eran algunos casos aislados y que nosotras estábamos exagerando. Y eran épocas en las que ni siquiera se podía hablar de feminicidio, ¿no? En realidad es poco tiempo, estamos hablando de hace menos de 20 años. Yo comencé en todo esto hace como 16, 17 años, ¿no? Y era muy fuerte el debate, ¿no? O sea, no nos dejaban hablar de feminicidio, inmediatamente nos tachaban de locas. Ahora sí las feministas se volvieron locas, ahora sí, ¿no? Ahora sí hay una prueba contundente, ¿no? Y el debate era, bueno, pasaba por la guerra de cifras, que es una de las características de este problema. No son 300, son 280, ¿no? Así, o son 150, y bueno, y obviamente las campañas de las autoridades en Chihuahua, ¿no? Que pues alentaban a las familias prácticamente a no dejar salir a sus hijas y pues afirmaban que con eso se iba, o a ciertas horas, y afirmaban que con eso se iba a resolver el problema, ¿no? Entonces, bueno, durante todos estos años, en realidad este libro es pues un poco el resumen de esos 15, 16 años de investigación sobre el tema. Bueno, ya cuando vi que había muchas dudas en el aire, que incluso adentro de las organizaciones no nos podíamos poner de acuerdo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Los Pinos? ¿No vamos a Los Pinos? Hacemos que el Estado no existe, lo convertimos en una ley, impulsamos la tipificación. Bueno, se dieron como múltiples debates y bueno, yo traté de seguir justamente y acompañar, ¿no? toda esta lucha que empezó por las madres de Juárez, pero que después se hizo un poco más extensiva. Digo un poco más porque me parece que nunca hubo una indignación contundente, así como la hubo tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
siempre fuimos como pequeños sectores, ¿no? Que acompañábamos, pero bueno, siempre como muy puntuales. Y a la sociedad en general, pues como que nunca se le logró convencer de la importancia, de la gravedad del asunto, ¿no? Yo me acuerdo que todavía hace como 15 años las madres de Juárez decían, bueno, es que si ahora están matando hacia las mujeres, al rato van a matar a todo el mundo. Y efectivamente, ¿no? O sea, así como que ellas ya hablaban de una complicidad entre el crimen organizado y el Estado, ¿no? Cosa que también nos tardamos muchos años ya. El lema de Ayotzinapa fue el Estado, pero bueno, ¿cuántos años pasaron? Eso ya fue 2014, ¿no? Y desde los años 90 las madres de Juárez estaban diciendo, ¿no? que las autoridades no solamente era que no estaban pudiendo resolver el problema, sino que directamente no estaban interesadas, ¿no? O sea, que directamente estaban obstaculizando la justicia, estaban realizando una serie de acciones concretas para que todo esto quedara en el olvido, para quemar las pruebas, para hacer como si esto no estuviera sucediendo, como si no fuera un problema realmente, ¿no? Entonces, bueno, ya primero, entonces en ese sentido inscribí una maestría, ¿no? En donde yo siempre vi como el carácter latinoamericano de este problema, no porque el feminicidio sea exclusivo de América Latina, pero sí porque creo que reviste características similares que tienen que ver con el lugar que juega América Latina en el sistema capitalista mundial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta entrada del neoliberalismo fue particularmente decisiva, pues ahora sí que en el hecho de que las condiciones de las mujeres o de ciertas mujeres se convirtieran en condiciones que las hacían más vulnerables, la industria maquiladora de exportación, ¿no? Que hacía que también las mujeres tuvieran que migrar, ¿no? Tuvieran que dejar sus comunidades o sus lugares de origen para migrar, y bueno, para migrar generalmente solas, o sea, solas entre comillas, o sea, con solas podemos entender sin un compañero, ¿no? O sin una red familiar, y además, pues, sujetas a una serie de condiciones de trabajo que son explotación pura, ¿no? O sea, otra forma, las nuevas formas de esclavitud, ¿no? Que son las del llamado neoliberalismo, ¿no? Entonces es muy significativo que justamente en 1993, precisamente el año en el que México estaba firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que se nos prometía, ahora sí que vamos a pasar a ser del primer mundo, la modernidad, donde Juárez era una de las ciudades donde se preveía mayor productividad, y bueno, también Tijuana y otras ciudades del norte. Bueno, en ese momento es cuando se comienzan a registrar los llamados feminicidios, ¿no? Y bueno, y esto a su vez estaba sucediendo en otros países latinoamericanos. El caso que yo estudié más, digamos, dedicadamente fue el de Guatemala, que es, bueno, para empezar es nuestro vecino y del que sabemos muy poco, pero es uno de los países latinoamericanos que desde los 90s, el 2000, presentaba cifras de feminicidio impresionantes comparadas con el tamaño del país, ¿no? Que estamos hablando de un país chiquitito y donde el feminicidio ya tenía un antecedente muy importante, y es que ahí durante los, digamos, que fue un país que tuvo una guerra civil larguísima, que pasó por una serie de dictaduras. El feminicidio había sido, por lo menos desde los años 80, una estrategia contrainsurgente, ¿no? Es decir, una estrategia que utilizaba el ejército del Estado guatemalteco para llegar a las comunidades indígenas, las cuales eran ya de facto consideradas subversivas, ¿no? Y entraba el ejército y lo primero que hacía era convertir en esclavas sexuales a las mujeres y después matarlas a varias de ellas, ¿no? Así como se dio cuenta en todo este juicio Ríos Montt, ¿no? Que por suerte las mujeres están pudiendo hablar de eso ya, se tardaron más de 30 años, no sé cuánto tiempo, ¿no?
Y bueno, y ese era un antecedente importante, ¿no? Y que ya después, en el 96, se firmaron los acuerdos de paz. Digamos, este crimen comenzó a ser cometido por las bandas juveniles llamadas maras, y bueno, y que, no sé, que se podían asociar muchísimo con lo que estaba sucediendo en Juárez también, ¿no? O sea, sobre todo porque el patrón de Juárez, y esto, bueno, es muy importante decirlo, es un patrón donde evidentemente ya desde el principio sabíamos que estos crímenes tenían una especialización. Lo más seguro era que eran realizados por bandas criminales, es decir, que involucraban a más de un asesino, ¿no? Y que tenían toda una logística. La periodista Diana Washington hablaba de una firma, ¿no? O sea, y bueno, ¿y cuál ha sido la particularidad de estos crímenes que después se han extendido a otros lugares de México? Y es que son crímenes que son realizados no solamente para eliminar a las víctimas, o sea, no solamente buscando el asesinato en sí, sino que además lo que se busca es mostrarlos, ¿no? O sea, que sean estos cadáveres con una serie de violencias en el cuerpo, ¿no? O sea, de marcas de violencia en el cuerpo, sean exhibidos y que desde el principio fueron encontrados ¿no? En campos algodoneros, en lotes baldíos, en basureros, es decir, que ya formaban parte del paisaje de la ciudad, y que esto hablaba ya de una otra dinámica, ¿no? O sea, es decir, y esto le daba realmente el carácter de novedoso al fenómeno, ¿no? Porque, bueno, si bien podemos decir que los asesinatos de mujeres han existido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y que habían sido justificados en gran parte porque, bueno, casi siempre se llevaban a cabo en el ámbito privado, y la justificación no sé, de los celos y de el sentido de propiedad sobre las mujeres, pues hacía que pasaran como normales, naturales. Pues estos feminicidios de Juárez presentaban una lógica totalmente distinta y estaban siendo realizados justamente para ser mostrados, ¿no? Entonces, bueno, una de las tesis en las que, y bueno, ¿y cómo llego a esta reflexión, ¿no? Sobre una mirada al feminicidio? Si bien es cierto que el contexto socioeconómico, las cuestiones estructurales, los cambios recientes, sobre todo en América Latina, eran ya de por sí explicativos del feminicidio, en el sentido que también se transformaron ahí los roles de género, ¿no? Estas empresas maquiladoras comenzaron a contratar mujeres, ¿no? Ellas decían que porque eran una mano de obra más especializada, ¿no? Estas empresas en realidad lo que hacen es pagarle a la gente para que ensamble piezas que ya vienen, ¿no? Importadas de Estados Unidos o de otros países, Japón, Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos era que en realidad era una mano de obra muchísimo más barata, ¿no? O sea, también por eso las estaban contratando. Pero bueno, esto ya generaba que se transformaran las relaciones de género, y que, bueno, ahí se crearan una serie de, ¿cómo se puede decir?, de alteraciones en los códigos tradicionales, ¿no? Y estamos hablando de una sociedad como la sociedad mexicana, que a pesar del discurso de la libertad, ¿no?, de la modernidad, en realidad todavía tiene códigos profundamente tradicionales, ¿no? O sea, en donde hay todo un imaginario de lo que debe de ser una mujer, de lo que debe ser un hombre, y bueno, y una mujer, la existencia de una mujer se explica por el hecho de estar en una familia, de tener hijos, y bueno, y de estar en el ámbito privado, ¿no? Entonces, bueno, estas dinámicas que el propio sistema impulsó ya transformaban tremendamente eso, y entonces, bueno, incluso hay estudios, por ejemplo, de cómo a las mujeres de las llamadas maquiladoras, pues se les comenzó a estigmatizar. Por mucho tiempo se les llamaba maquilocas. Alicia Gaspar de Alba, una feminista chicana, tiene todo un estudio, y ella da toda una tipificación de por qué se les llamaba maquilocas, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver porque, bueno, pues eran mujeres solas, jefas de familia,
empleadas que, bueno, tenían dinero para gastar el fin de semana, para divertirse, y bueno, y además había toda una concepción de que como estaban tan cerca de Estados Unidos, pues ya se habían relajado muchísimo sus hábitos y como su moral, ¿no? En ese sentido, entonces que eran mujeres más fáciles, más accesibles sexualmente, o sea, unas prostitutas, ¿no? Lo cual guarda una estrecha relación con el estigma principal que tienen las mujeres asesinadas, ¿no? Y esa fue, en realidad, mi gran preocupación, lo que me llevó a pues a tratar de profundizar la reflexión sobre esto, porque en este libro, en esta investigación, yo ya lo que quiero descubrir es, bueno, ¿y cuáles son esos códigos culturales, ¿no? Que hacen que el hecho de matar mujeres sea tan normal, sea tan natural y se naturalice cada vez más, ¿no? Porque de repente hacemos una serie de aseveraciones como que, bueno, pues el machismo es cultural, ¿no? Y el patriarcado es cultural, y pareciera que eso implica como una serie de determinismo. También, bueno, pues entonces ya es así, y es algo que es inmutable, ¿no? Que no lo podemos transformar, y bueno, y además si estamos hablando de esa cultura, bueno, ¿cómo está conformada esa cultura? O sea, ¿de qué se trata cuando decimos que este es un problema cultural, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que me propuse es justamente tratar de interrogar a esa cultura en la que vivimos, ¿no? Porque además me tocó vivir muy de cerca casos muy fuertes. O sea, yo voy a decir que yo comencé estudiando los feminicidios en el norte de México, y de repente la realidad me comenzó a llegar así, a acercar, ¿no? En mi ámbito más cercano. O sea, es decir, ya después ya no eran en Juárez, ya eran en el Estado de México, ya después eran en la Ciudad de México, ya después eran en la UNAM. O sea, es decir, ¿no? O sea, como, y yo me acuerdo que hubo un caso específico que me cimbró muchísimo, hablando de la UNAM, que fue el caso del asesinato de Ali Cuevas en el 2009, ¿no? Una compañera de Filosofía y Letras que fue asesinado por su compañero sentimental o ex compañero sentimental, también estudiante de la UNAM. Y bueno, y además Ali era una compañera feminista que había participado con nosotras en varios de los encuentros, ¿no? Y así de repente asesinada con 26 puñaladas, no me acuerdo cuántas puñaladas, pero más o menos. Y bueno, yo entonces pensé, wow, entonces, ¿quién está a salvo, no? O sea, esta realidad está muchísimo más cercana de lo que yo creía. Y bueno, y además 26 puñaladas también da cuenta de una hazaña, ¿no? Que, o sea, bueno, podemos decir que no es el crimen organizado, pero bueno, hay una hazaña ahí tremenda, ¿no? Y entonces hicimos en aquella época un colectivo para darle acompañamiento a la familia y a este caso, sobre todo en la parte jurídica. Y bueno, nos dimos cuenta de varias cosas, ¿no? Punto número 1, que la justicia, antes que nada, la cuestionaba a ella. Así, todas las líneas de investigación se iban a ver. Y ya estaban diciendo que Ali era... que le ponía el cuerno al novio, que andaba con 2, con 3, con no sé cuántos, que Ali era bisexual, que Ali tenía desórdenes emocionales, que Ali era loca, además como le gustaba escribir poesía y no sé qué. Bueno, pues ahí estaban todas las pruebas, ¿no? De que era una loca y además le gustaba la poesía erótica. Y entonces, bueno, todo eso parecía justificar su propio asesinato. Y bueno, y eso era, por un lado, la justicia, ¿no? O sea, desde el Ministerio Público hasta los abogados que le estaban dando seguimiento al caso y tal. Todavía no se tipificaba el feminicidio en aquellos años, ¿no? Y luego, por otro lado, su círculo, o sea, la UNAM. A ver, o sea, que estoy aquí, ¿no? Le voy a decir con todas sus letras, o sea, la Facultad de Filosofía y Letras no se quiso pronunciar en aquel momento, no quiso hacer nada al respecto, hizo como si nada hubiera pasado, o sea, es decir, un día después de que fuera asesinada Ali, pero además su caso apareció en los periódicos sensacionalistas y fue súper divulgado, y ustedes venían aquí a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras, y la vida se desenvolvía como si nada hubiera sucedido. O sea,
así como... Y luego, por otro lado, su círculo de amigos y amigas, pues ellos no querían hablar, universitarios en su mayoría, ellos no querían hablar ni de feminicidio, ni de violencia de género, y decían, bueno, lo importante es que Ali ya no está con nosotros, las razones no importan, ¿no? O sea, de alguna manera, varios de ellos simpatizaban con el compañero, que bueno, que además era un asesino confeso. O sea, cosa que en pocos casos podemos decir que sucede así, ¿no? O sea, él lo agarraron con el cuchillo en mano y cuando llegan las autoridades dijeron, sí, yo la maté, ¿no? Después argumentaba que había sido en defensa propia, ¿no? O sea, imagínense, 26 puñaladas, ¿no? Y toda la argumentación era de que eso había sido en defensa propia y entonces él decía, es que miren, yo tengo unas heridas en las muñecas de la mano, no sé qué, y bueno... Y al final todas esas heridas eran por el propio impacto de las puñaladas que le había dado a Lee, ¿no? Pero bueno, todo este debate se daba así como en un círculo cercano, aparentemente de gente pensante, de izquierda, consciente, no sé qué, ¿no? Y bueno, y lo más grave, así, la propia familia, ¿no? Es decir, según recuerdo fue el hermano el que quiso darle el seguimiento a la cuestión jurídica y llevarlo hasta las últimas consecuencias, pero él se quedó prácticamente solo. Y, por ejemplo, la madre no hablaba de feminicidio, ni siquiera hablaba de asesinato, hablaba de accidente, ¿no? Y bueno, y de repente decía, bueno, sí, es que mi hija andaba en malos pasos, qué sé yo, ¿no? O sea, como que de alguna manera ella también sentía que Ali se lo había buscado de alguna manera, ¿no? Entonces yo cuando vi así todo ese escenario dije, bueno, y esto es en un círculo universitario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el resto del país, ¿no? Bueno, pues ya nos podemos imaginar que no es nada distinto, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llevó como a hacerme todas estas preguntas y indagar, pues, ¿qué sucede en nuestra cultura, ¿no? O sea, efectivamente... Todavía hay una justificación social del feminicidio. Desde mi punto de vista, eso es lo que lo sigue reproduciendo también, ¿no? O sea, no solamente el autor intelectual, ¿no? O sea, que mata directamente a la víctima, sino que después de eso acontecen una serie de cosas como para que la gente acabe, pues, diciendo, pensando, argumentando que esa mujer efectivamente merecía el final que tuvo, ¿no? ¿Y cuál es este estigma, sobre todo en el caso del feminicidio, ¿no? Y que lo podemos encontrar reiteradamente, yo creo que en todos los testimonios de las madres de Juárez, en todos los testimonios de las familias. Y ese estigma está fundamentado en la vida sexual de la mujer, ¿no? O sea, siempre tiene que ver con el ejercicio de su sexualidad, que es una de las cosas que diferencian muchísimo, por ejemplo, los asesinatos de los jóvenes, ¿no? O sea, es decir, que a mí me preocupan muchísimo también, ¿no? Y que también he tratado de vincular, ¿no? Esas violencias, pero por ejemplo, yo recuerdo así, después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que también eran estigmatizados, pero por otras razones, ¿no? O sea, los jóvenes generalmente son estigmatizados porque se da por hecho que andaban en crímenes, ¿no? En negocios ilícitos, con bandas ilegales, etcétera, etcétera. Pero a nadie se le hubiera ocurrido preguntar con quién andaban estos chicos, ¿no? O sea, con quién se acostaron estos jóvenes. Eso es algo que a nadie se le hubiera ocurrido preguntar, ¿no? Y en cambio, en relación a las mujeres, bueno, lo podemos ver todo el tiempo, ¿no? O sea, ese es el principal estigma y esa es la principal justificación de por qué la asesinaron y bueno, y además se acaba avalando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ese crimen, y yo creo que eso es lo que tenemos que remover y eso es lo que está bien difícil de remover, ¿no? Porque además pues seguimos teniendo esas concepciones tan tradicionales y bueno, y son como que yo creo que
O sea, estos códigos culturales están sobrepuestos, ¿no? O sea, por un lado está ese discurso de la libertad, ¿no? Que también existe y bueno, y es propio de nuestros tiempos, en donde aparentemente las jóvenes pueden hacer, ¿no? Un uso libre de su sexualidad, pueden elegir, pero al mismo, y bueno, yo lo sé además porque soy profesora, convivo con jóvenes todo el tiempo de 20 y tantos, 20 y pocos años, ¿no? Entonces, bueno, hay una idea de que aparentemente eso ya cambió, ¿no? Y de que las jóvenes pueden elegir y pueden decidir con cuántas personas, con qué tipo de personas. Y de fondo está todavía esa idea profundamente tradicional de que al hacer esto están transgrediendo sus roles de género, ¿no? Y entonces, bueno, y eso, si a eso le agregamos todo el contexto, ¿no? Actual, en donde, bueno, tenemos a estos otros poderes, que son los poderes ilícitos, bueno, de negocios ilícitos, a las bandas de crimen organizado, que, ¿no? Utilizan a las mujeres para demostrar su poder, que además la trata de mujeres es uno de los negocios más redituables hoy en día, ¿no? O sea, simplemente el consumo de, ¿no? De esa prostitución o de, bueno, ya eso ya nos da cuenta de cómo estas ideas siguen estando profundamente arraigadas, ¿no? Porque también esa sería una pregunta, a ver, ¿por qué los hombres no se cuestionan? ¿Por qué les venden a una chica de 13 años para tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista hay un problema en nuestra propia sociedad, ¿no? Es decir, aunque podamos, y bueno, yo soy como muy crítica en el sentido de que el Estado está reproduciendo esta práctica, o sea, no solamente no la está deteniendo, soy muy crítica, por ejemplo, de las leyes, o sea, yo, aunque creo que es importante que tengamos una tipificación, o sea, claro que es importante, porque además a nivel simbólico por lo menos ya hay un referente, ¿no? Importante donde dice, bueno, eso es un crimen y eso es gravísimo, ¿no? Y ya no estamos locas, o sea, ya podemos hablar de feminicidio y esas han sido como de las transformaciones fundamentales que yo he visto en estos 15 años, ¿no? Entonces está el plano de la justicia, ¿no? En donde evidentemente también una ley no va a poder transformar esta realidad cuando estamos hablando de un problema tan complejo, ¿no? O sea, ahí podríamos decir multifactorial, pero además anclado en una cultura que es realmente la que lo está justificando y la que lo está permitiendo, y eso nos concierne de alguna manera a todos y a todas, ¿no? Y bueno, y toda esta cuestión cultural y todo este estigma tiene que ver, sí, con la cuestión del ejercicio de la sexualidad de las mujeres, pero evidentemente también con una concepción muy racista y muy clasista, que también es otro dato muy importante de nuestra sociedad, ¿no? O sea, el hecho de que, sobre todo en un principio, la mayoría de estos crímenes eran perpetrados contra mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres fronterizas, mujeres trabajadoras. Bueno, pues esto hizo también que la sociedad mexicana se hiciera como de la vista gorda, ¿no? Y ya prácticamente hasta que nos está llegando el problema al centro del país, ¿no? A nuestros espacios que consideramos, no sé, libres de toda esta situación, bueno, pues entonces nos comenzamos a preocupar, ¿no? Había una declaración bien fuerte por ahí del año 2005 que hizo Jane Fonda, esta actriz norteamericana, que decía, bueno, estoy segura de que si se tratara de mis nietas, el Estado ya estaría haciendo todo lo posible por dar con los asesinos, ¿no? Pero bueno, como se trata de mujeres pobres, mujeres que no tienen ningún lugar en nuestra sociedad, bueno, pues entonces tanto el Estado como la propia sociedad hacen como si esto no fuera importante, ¿no? Y entonces, bueno, ahí comenzamos a ver pues cómo se entrelaza toda esta trama del feminicidio, en donde yo digo que todas y todos somos parte, ¿no? No es igual el nivel de responsabilidad, evidentemente, pero sí consentimos y hemos consentido durante más de 20 años que esto suceda, ¿no? Y bueno, y lo que hemos visto es que se ha venido propagando impresionantemente, las cifras continúan subiendo terriblemente.
cada vez son más sectores de la sociedad los afectados. Una de las transformaciones importantes también de un tiempo para acá es que no solamente se ha incrementado el feminicidio cuantitativamente, ¿no?, sino que cada vez podemos ver que hay más saña, que hay mucho más brutalidad en todos estos crímenes. Y bueno, y ahí yo también, una de las cosas que hago en este libro es preguntarme por el papel de los medios de comunicación, ¿no? O sea, como que cuál es el papel que tienen los medios de comunicación, que son fundamentales para pensar la cultura. O sea, si estamos hablando de cultura, ¿no?, bueno, pues los medios de comunicación todo el tiempo nos están enviando una serie de mensajes, ¿no?, que a veces ni siquiera los alcanzamos a digerir, pero que casi siempre responden a ciertas narrativas, ¿no?, que son como las que yo analizo, ¿no? Entonces, ¿por qué llegué yo al tema de las imágenes, no? Bueno, yo déjenme decirles que nunca había analizado imágenes. De hecho, yo me consideraba una persona muy poco visual, ¿no? Pero ante la pregunta de, bueno, ¿cómo demonios estudio la cultura? Que era una de las cosas que yo quería hacer, ¿no? O sea, ¿cómo le entro a esa indagación sobre la cultura? Que además es un concepto así como súper abstracto, es como que todo es cultura, pero al mismo tiempo, o sea, ¿cómo asir esa cultura, no? Entonces, bueno, yo le di muchas vueltas al asunto y dije, bueno, a ver, ¿desde dónde, cómo? Y lo que se me ocurrió fue justamente que las imágenes, y bueno, y las imágenes de prensa, que era un dato que a mí ya me había preocupado, ahora les digo por qué, pues son fundamentales para entender, o sea, dan cuenta de la cultura en la que estamos insertos, ¿no? Y entonces pensé, bueno, entonces vamos a entrarle por el lado de las imágenes. Precisamente, son un otro lenguaje, ¿no? Es un lenguaje a veces que nos llega de una manera muy inconsciente, ¿no? Vivimos en un mundo de imágenes, ¿no? O sea, es así, las imágenes tienen un impacto, ¿no?, que a veces creo que ni siquiera alcanzamos a medir, ¿no? Porque a veces contra un texto podemos estar en contra, ¿no? O podemos decir, ay, no, en esto no estoy de acuerdo, ¿no? Aquí no están utilizando la palabra feminicidio, que era una de las cosas que yo estudiaba mucho, por ejemplo, como periodista, ¿no? Y que fue muy interesante cómo los periódicos y los medios de comunicación empezaron a incorporar antes el término feminicidio antes de la tipificación, ¿no? Y esa parte fue muy interesante, ¿no? Porque, bueno, ya había ahí como una comprensión de lo que se estaba queriendo decir, ¿no? Pero bueno, lo que me empezó a preocupar muchísimo de las imágenes fue que dentro del propio movimiento social, bueno, del movimiento de denuncia, de repente circulábamos unas imágenes, ¿no? Bueno, creo que desde el principio, o sea, punto número 1, las imágenes de la nota roja de los periódicos locales fueron lo primero que tuvimos como para saber que este fenómeno estaba aconteciendo, ¿no? Entonces había como mucha, ¿cómo se puede decir? O sea, como un doble sentimiento con respecto a estas informaciones, ¿no? Porque por un lado, pues sí, o sea, mostraban todo de manera muy cruenta, sabemos que la prensa sensacionalista lo que quiere es vender, ¿no? Pero por otro lado, pues no nos hubiéramos enterado de estos crímenes en Juárez, por ejemplo, si no hubiera sido por la prensa sensacionalista, ¿no? Pero lo que sucedió fue también es que, y bueno, yo que estuve en todas esas campañas de denuncia casi desde un inicio, es como que dimos por hecho que mostrar este horror, y bueno, cuando hablo de mostrar es así en imágenes, ¿no? Literal, que mostrar este horror nos llevaba directamente o nos llevaría directamente a concientizar a la sociedad, ¿no? Era como decir, a ver, o sea, si mostramos que esto está así tan horripilante, a la gente le va a caer el 20 de que esto que está sucediendo es grave, ¿no? Y con los años nos dimos cuenta de que eso no era así, o sea, no era necesariamente cierto, sino que
al contrario, o sea, de pronto muchas veces sí podemos decir que había indignación, ¿no? Pero que a fuerza de repetir tanto estas imágenes, ya nos quedábamos como en un nivel de, no sé, por un lado de parálisis, por otro lado como que nos hacíamos inmunes, ¿no? Y bueno, y también la frontera entre la conmoción y el morbo era prácticamente difícil de ubicar, ¿no? Tan es así que, bueno, estos periódicos sensacionalistas siguen recurriendo a esas imágenes de feminicidio y a veces las muestran junto a una mujer exuberante en bikini, mostrándolo todo, ¿no? Entonces, bueno, y también empecé a darme cuenta de que, bueno, pues a las propias madres también les causaba mucha, no sé, como mucha conmoción que estas imágenes así de sus hijas fueran mostradas, ¿no? Evidentemente no era como ellas querían que fueran recordadas, entonces ahí había una tensión muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que los primeros años de denuncia se caracterizaron por que el propio movimiento de denuncia hacía la nota roja, ¿no? O sea, se hacían performances, pinturas, obras de teatro, y todo era así como a ver quién salpicaba más sangre, ¿no? Y con el tiempo empezamos a ver que esto no estaba siendo efectivo y que todo lo contrario, o sea, más bien se estaba normalizando el hecho, ¿no? Y además también, pues estas imágenes comenzaban a, pues a un poco lo que les decía, casi enseñarle a los asesinos cómo le podían hacer para matar a sus víctimas, ¿no? Y bueno, y esto estaba siendo totalmente contraproducente, además de que no había un cuestionamiento ético, ¿no? Sobre pues el mostrar o no estos cuerpos de esta manera, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, es que de repente decía, wow, o sea, cuántos casos tan distintos de feminicidio y las fotos parecen prácticamente iguales, ¿no? O sea, es decir, se privilegia un cierto ángulo, bueno, la imagen del cadáver de la mujer, así en posición totalmente horizontal, casi siempre frente a hombres erguidos, de pie. Y entonces pensaba, bueno, ¿y ahí cómo está? Así, ahora sí que si hacemos una lectura en código de género, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que ahí estamos reproduciendo exactamente todo lo que queremos revertir, ¿no? Y bueno, y me di cuenta además de que estas imágenes no era, o sea, esto que les estoy diciendo no se aplicaba solamente para las imágenes de la prensa sensacionalista, sino también que el periodismo de investigación estaba también reproduciendo una serie de imágenes, ¿no? Con esta narrativa muy, muy parecida, ¿no? Y bueno, y por eso dije, bueno, y es que justamente ahí está el código cultural, ¿no? O sea, empezaba, bueno, a lo mejor estos periodistas lo están haciendo con la mejor voluntad del mundo, ¿no? Están retratando a estas mujeres de esta manera, desde este punto de vista, desde este ángulo, pensando que así están dando cuenta del problema, pero a la vez están reproduciendo toda una serie de códigos ya integrados que ni siquiera cuestionamos mucho, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, y bueno, y otra de las cosas muy importantes también es que la fotografía, digamos que los espectadores, quienes somos espectadores de la fotografía de prensa, casi siempre la tomamos por verídica, ¿no? O sea, como que hay muy poco cuestionamiento, es así, como que nos dicen algo y a lo mejor lo podemos dudar. Pero nos muestran la foto y decimos, ah, bueno, pues esto es verdad, ¿no? Esto es así, esto sí sucedió, esto, o sea, es como si fuera realmente una evidencia de verdad, ¿no? Y bueno, el tema es que también la fotografía está hecha a base de encuadres, ¿no? Entonces el fotógrafo, la fotógrafa decide, toma una serie de decisiones al tomar la fotografía, decide qué queda dentro, qué queda fuera, desde dónde se toma la fotografía, qué es lo que se quiere enfatizar, etcétera, etcétera. Entonces esto de que
de que sea como sinónimo de verdad, ¿no? También queda totalmente en entredicho. El tema es que quien la consume, ¿no? O quienes la consumimos, sí lo vemos como un referente de verdad. Y bueno, y en ese sentido fue como llegué a los análisis de estas imágenes de prensa, ¿no? Que me mostraban fotografías muy similares a las de la prensa sensacionalista, ¿no? Y bueno, y donde había también ya una lectura muy automática, ¿no? Así como, bueno, sobre qué tiene que ser mostrado y qué no, ¿no? En el caso de las mujeres es muy significativo ver cómo a veces las mujeres son o somos sexualizadas, incluso cuando estamos hablando de cadáveres, ¿no? O sea que esa es una cuestión también súper distintiva, ¿no? Y cómo a veces estas imágenes privilegian muchísimo tomar el cuerpo desnudo, ¿no? Evidentemente el detalle de la violencia, ¿no? Es decir, si hay una mutilación, si hay ¿no? Si las mujeres estaban amarradas, esto de mostrar los cadáveres semidesnudos, ¿no? Y bueno, ya tengo las imágenes aquí, ya estoy tan enojada con estas imágenes que ya ni las quiero mostrar otra vez. Ahorita se las muestro muy rápidamente, ¿no? Sobre todo para que se vea cómo son tan similares. Y bueno, y entonces todo eso me llevó a ver justamente cómo representamos lo femenino, cómo representamos lo masculino, cómo todavía tenemos una serie de referentes que están muy anclados a los estereotipos de género, ¿no? Y cómo además este problema del feminicidio, ¿no? Y esta extensión del feminicidio ha venido también a naturalizar el hecho de que las mujeres sean asesinadas o de que ciertas mujeres sean asesinadas, ¿no? Y bueno, y eso me daba la clave también como para poder contestarme la pregunta de, bueno, ¿por qué seguimos dejando que esto suceda, ¿no? Porque a final de cuentas ya lo damos como por hecho, por natural, o sea, ya damos por hecho que va a ser así, ¿no? Que esa es una realidad, que esa es otra marca de la feminidad, prácticamente, ¿no? O sea, porque además en la mayoría de las fotografías hay una, ¿cómo se puede decir? Una idea de derrota muy fuerte. Y evidentemente eso no nos está ayudando a resolver el problema. Todo lo contrario, ¿no? O sea, eso nos está anestesiando, eso nos está amedrentando, exacto, o sea, haciendo que vivamos con miedo. Y bueno, y además no hay tal concientización, ¿no? Porque incluso cuando hay una reflexión de decir, bueno, este problema es gravísimo, hay una sensación de que es un problema tan grande que no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Hay una sensación así de impotencia muy, muy fuerte. Y bueno, y eso es, o sea, otra vez nos lleva a, pues, esta idea de las mujeres como víctimas, ¿sí me explico? O sea, como a cristalizar esa identidad ¿no? Como de la feminidad, totalmente vinculada al hecho de ser víctimas, ¿no? Y bueno, y curiosamente que casi nadie yo creo que ahora ya hay más cuestionamientos, ¿no? Por suerte, ¿no? O sea, lo bueno es que también todo esto va cambiando, pero prácticamente nadie se estaba cuestionando este asunto, ¿no? De, bueno, ¿por qué publicar o por qué repostear la imagen de una mujer así? Bueno, esto luego lo vimos también con los asesinatos de hombres, ¿no? O sea, esas fotografías de proceso que parecían tomadas directamente de la nota roja, ¿no? Que uno decía, bueno, sobre todo en el periodo de Felipe Calderón, ¿no? Donde uno decía, bueno, ¿y esto es la prensa sensacionalista o esto es una revista de investigación, ¿no?
Y entonces, bueno, yo parto de la tesis de que esto que yo llamo la espectacularización de la violencia comenzó, y bueno, y que se hizo tan evidente en el periodo de Calderón, tras la llamada guerra contra el narcotráfico, en realidad comenzó a principios de los años 90 con los asesinatos seriales de mujeres de Juárez, ¿no? O sea, justamente creo que hablar de espectacularización nos lleva a pensar que hay una política, ¿no? Que hay una política de miedo, desde mi punto de vista. O sea, yo creo que sí hay una política de miedo, justamente porque con esto lo que se logra es no solamente paralizar a la población, sino lo que a mí me parece más grave es como atentar contra todos los lazos posibles de solidaridad, ¿no? O sea, es decir, porque el miedo también nos lleva a desconfiar unos de otros, y desde mi punto de vista lo que se ha querido implantar, ¿no? con esta película de horror, ¿no? es una desconfianza permanente, es una confusión, ¿no? Totalmente dirigida, porque claro, todo esto nos lleva a, o sea, nunca sabemos quiénes son los asesinos, nunca sabemos quién está detrás de todo esto, y llegamos a sospechar así del vecino, ¿no? O sea, es decir, o sea, como que esto de quién pudo haber sido puede ir desde, bueno, el cártel, no sé qué, hasta el vecino de enfrente. También cuando hablamos de feminicidio, y bueno, y esto da, digamos, muy poca pauta a la organización de la sociedad, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de la implementación de un régimen económico que se caracteriza por la precarización generalizada, por la falta de políticas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, que creo que ha sido muy efectiva, ¿no? En ese sentido, porque bueno, ahí donde hay una posibilidad de organización, pues entonces, no sé, siempre hay un crimen o algo que no está así explicado. Incluso puede ser también entre las propias organizaciones sociales. El Estado decide apoyar a unas y no a otras, decide escuchar a unas y no a otras. Esto se vivió muy fuerte en Juárez con las organizaciones de madres, o sea, en los años 2000, en el periodo de Fox, ¿no? Bueno, pues constantemente el Estado les prometió indemnizarlas, les prometió una ayuda económica, y siempre se hacía como esta clasificación, ¿no? A ustedes sí y a ustedes no, y bueno, ¿y eso qué generaba? Pues una pelea entre ellas, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, esto tiene que ver directamente con toda la política represiva del Estado, ¿no? Y bueno, todo para decir que yo lo que creo es que, y bueno, esto sale, ¿no? En esta cuestión sí me salgo a veces como del guión más recurrente, pero para mí el feminicidio no es un problema de las mujeres, ¿no? Es un problema de la sociedad en general. Y tampoco creo que digamos, o sea, que esto vaya directamente contra las mujeres, ¿no? Sino que va en contra de la sociedad, así como en Guatemala, ¿no? Como lo que les conté. O sea, ¿qué pasaba en esas comunidades indígenas a donde el ejército llegaba y las violaba y mataba a la mayoría? Bueno, punto número uno, que a veces era imposible que esa sociedad se siguiera reproduciendo, porque claro, matar a las mujeres implica no darle continuidad, pero además lo que implicaba era una fragmentación total de estas comunidades. También estamos hablando de comunidades tremendamente tradicionales, o sea, a veces hombres que no soportaban que sus mujeres hubieran sido violadas, ¿no? O mujeres que, bueno, nunca se atrevieron a hablar de esto, bueno, pero es decir, eso fue la fragmentación también, o sea, no solamente el genocidio directamente, sino la fragmentación y el aniquilamiento de la incipiente organización social que ahí había, ¿no? Y bueno, y desde mi punto de vista, bueno, esto comienza con las mujeres, precisamente porque con algunas mujeres son el sujeto más vulnerable en una sociedad como la nuestra, en donde efectivamente sí, la vida de las mujeres vale menos
que la de los hombres, ¿no? O sea, yo creo que la impunidad que ha venido acompañando al feminicidio, pues de alguna manera lo demuestra, ¿no? La poca, ¿cómo se puede decir?, indignación que la sociedad ha mostrado frente, digo, a este problema, que ya estamos hablando de unas cifras, ¿no? O sea, 7 mujeres por día, que ya es una cosa tremenda, ¿no? Y que, bueno, la sociedad sigue sin reaccionar, ¿no? Así, sin pensar que esto directamente está atentando contra ella misma. Pero creo que, bueno, también fue como una especie de laboratorio, ¿no? De esta política del miedo y del terror, y en donde, bueno, esta violencia también se acabó desplazando hacia otros sujetos, ¿no? Sujetos que, bueno, que podemos hablar de los jóvenes en una situación de precariedad, ¿no? Rita Laura Segato diría poblaciones feminizadas, ¿no? O sea, porque, bueno, son hombres que no cumplen como con este mandato masculino de ser propietarios, de ser poderosos, de ser proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Que, bueno, ese término lo podríamos cuestionar, ¿no? Pero que evidentemente ese problema no se ha quedado ahí, ¿no? O sea, sino que se ha venido extendiendo. Y bueno, y ahora podemos hablar de otros sectores, ¿no? O sea, no solamente los jóvenes, sino, bueno, comunidades indígenas, activistas, periodistas, en donde, bueno, decimos, es esta impunidad, ¿no? También esta reproducción de la impunidad la que va haciendo posible que eso se siga reproduciendo y que, bueno, que esa violencia esté cada vez más extendida, ¿no? Y ahora no importa si eres profesora y trabajas en una universidad, ¿no? Porque, bueno, esa violencia ya te alcanza, ¿no? O sea, y de alguna manera parecería como que también es un código que se va instalando en la sociedad, o sea, que es otra. Por eso Rita Segato habla de la pedagogía de la violencia, ¿no? Porque la violencia se instala como un código, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo dirimimos nuestras diferencias? Pues a través de la violencia, ¿no? Y además, como sabemos que, por decir alguna cosa, que matar a una mujer no va a tener ninguna repercusión, o sea, no va a haber un castigo, no va a haber una repercusión jurídica, etcétera, etcétera, pues entonces el propio Estado está mandando ese mensaje de que se puede, ¿no? De que es posible y de que no pasa nada, y de que, al contrario, a veces esa es la manera de mostrar el poder, la manera de, no sé, como de dirimir todas esas diferencias, y obviamente la fragmentación social es cada vez más fuerte, ¿no? O sea, cada vez es más difícil pensar en una posibilidad de organización, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta cultura también va acompañada muchísimo de esa política del miedo, ¿no? Creo que los medios de comunicación son un actor fundamental para, pues, hacernos esa violencia tan accesible y tan consumible y tan cercana, ¿no? Al punto de que prácticamente es imposible no mirarla, ¿no? Y de que, bueno, eso va generando también una cierta subjetividad, ¿no? Que cada vez va asimilando que las cosas así son. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a Ciudad Guatemala a hacer mi investigación, que era como por ahí del 2007, y bueno, Ciudad Guatemala es una de las más peligrosas de América Latina, ¿no? O sea, yo así en pocas ciudades había sentido así el miedo en la piel, ¿no? Y bueno, y donde la gente se mata así por cualquier cosa, ¿no? O sea, un robo pequeñísimo en un transporte público deriva en un asesinato, ¿no? Y yo pensaba mucho, ¿cómo la gente puede vivir así, ¿no? O sea, ¿cómo es que la gente puede vivir así, no? O sea, a las 8 de la noche todo el mundo se mete a su casa, ya las calles estaban prácticamente vacías, ¿no? Y bueno, lo que yo he visto a lo largo de estos 15 años es, pues ahora sí que, como dice nuestra amiga Gladys Tzultzul, o sea, México se ha centroamericanizado, ¿no?
O sea, a lo mejor todavía no en la Ciudad de México, así tal cual, pero bueno, varias ciudades del país, así Monterrey, todas las del norte, ¿no? Incluso Morelia, bueno, se han visto ya, o sea, cambiar totalmente su lógica, su dinámica por estas, digamos, por esta otra cultura que se está instalando, ¿no? O sea, donde nos sentimos totalmente vulnerables, o sea, sabemos que basta con estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, ¿no? Para ser víctima de esta violencia, y es un escenario en el que hemos aprendido a vivir también, ¿no? Y que bueno, y que de pronto no nos lo cuestionamos, ¿no? Yo creo que también esos medios de comunicación nos están dando todo este formateo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que no lo cuestionemos o lo cuestionemos poco. Y en ese sentido, bueno, pues eso creo que va a ser de las cosas más difíciles de revertir. O sea, ya hay generaciones que están creciendo, ¿no? Con estos códigos de la violencia. O sea, yo la última vez que fui a Ciudad Juárez me entrevisté con unos maestros de primaria, ¿no? Y ellos nos decían, bueno, es que, o sea, tenemos estudiantes, chicos, niños, que no están recibiendo ningún tipo de acompañamiento en su duelo, ¿no? O sea, varios de ellos les han asesinado al padre, a la madre o a los dos. Muchos de ellos lo han visto directamente, ese asesinato, y no están pudiendo acompañar, ¿no? Y nadie los está acompañando. Y entonces esos niños llegan a la escuela, ¿no? Y se supone que hay que enseñarles español, matemáticas, quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Pero como si esa realidad, ¿no? O como si eso no fuera parte de su realidad, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido habría ahí que hacer como un gran cuestionamiento, ¿no? Entonces yo creo que también esta reproducción del feminicidio, de alguna manera, pues nos tiene a todos y a todas, ¿no? Como participando de esta misma trama, ¿no? Y bueno, como mi diagnóstico es bastante pesimista. Voy a hablar de otra, o sea, de la parte no pesimista, ¿no? De la parte optimista, de ciertos cambios y ciertas transformaciones que he visto también a lo largo de estos años, que no todo es una mala noticia, ¿no? Y que tiene que ver con que, bueno, un poco lo que yo les decía al principio, hubo épocas en las que era imposible hablar de feminicidio, ¿no? O sea, no solamente porque éramos directamente cuestionadas, sino porque yo me acuerdo que hacíamos foros sobre feminicidio y llegaban 5 personas, 10 personas, cuando mucho, y casi todas a cuestionar porque estábamos hablando de feminicidio, ¿no? Porque decían, bueno, pues es que también a los hombres los matan, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, sí, sabemos que o sea, no son los asesinatos de mujeres los únicos que nos importan, ¿no? Pero es importante hablar de feminicidio para dar cuenta de esta lógica. O sea, estamos hablando de una violencia, una forma de violencia específica, que tiene unos mecanismos y una serie de lógicas que llevan a una persona a la muerte solamente por el hecho de ser mujer y lo que ser mujer significa en nuestra sociedad, ¿no? Entonces no podemos hablar de toda la violencia como si fuera lo mismo, ¿no? Que esa es una de las cosas que por suerte ya hemos logrado consensar, incluso con los investigadores de la frontera norte, que ahora también hablan de juvenicidio y de otras formas de violencia, que decimos sí, o sea, porque hay que entender que esas lógicas son distintas, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, ahorita están matando a todo mundo, pero ni a todo mundo lo matan igual ni por las mismas razones, ¿no? Y esa distinción es importante cuando lo que tratamos es de comprender, ¿no? Y bueno, y entonces no podíamos hablar de feminicidio, constantemente se nos estaba, no sé, atacando, ridiculizando, podemos decir, y creo que la resistencia, bueno, obviamente la resistencia institucional era evidente, infinita, pero la resistencia de la sociedad misma es una de las
digamos, luchas en las que se ha podido avanzar bastante, ¿no? O sea, yo a veces digo, bueno, puede ser que porque la violencia feminicida también se incrementó tremendamente, ¿no? O sea, no sé a qué se deba como esa, ¿no?, mayor apertura, pero por otro lado también es verdad que ya se ha generado como un cierto sentido común, ¿no? En el entendido de decir, bueno, estamos hablando de una forma de violencia que es un crimen, que es un delito y que es muy grave, ¿no? Y que bueno, no solamente esto de manera discursiva y en los libros y en la academia, que también ha sido toda una lucha, déjenme decirlo, ¿no? Porque además decimos sí, porque se queda en la academia, sí, pero para llegar a esto en la academia, ¿no? O sea, fueron muchísimas peleas, ¿no? O sea, yo misma me acuerdo cuando escribí mi proyecto de maestría, a mí no me dieron beca porque la UNAM consideraba que mi tema no era relevante desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y eso que me inscribí en latinoamericano, donde ahí aceptan a todo mundo, ¿no? O sea, si me hubiera inscrito en otra, bueno, ahí juren lo que no es. O sea, ni siquiera me dejan realizar ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eran épocas en las que sí había una negación también en el propio ámbito académico, o sea, de que estos eran estudios serios, de que alguien tenía que estar pensando en todo esto, ¿no? Y bueno, y en ese sentido ya hay un recorrido bastante interesante, ¿no? O sea, ahorita tenemos espacios como este y como muchos espacios que nos ha costado mucho, ¿no? Pero también, digamos que a nivel, digamos, práctico en la sociedad en general, yo creo, o sea, mi diagnóstico es de que las mujeres cada vez denuncian más fácilmente la violencia, ¿no? O sea, más fácilmente en relación a lo que nos tocó vivir a nosotras como generación, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotras, así de adolescentes, nos acosaban, nos tocaban y todas nos quedábamos calladas, ¿no? Asumíamos que era nuestra culpa, vivíamos con ese secreto hasta los no sé cuántos años, ¿no? Hasta que nos podíamos pagar una terapia. Y creo que las nuevas generaciones ya están pudiendo hablar muchísimo más de esto, ¿no? O sea, ya por lo menos comienza a haber un entendido de que eso no es normal, de que eso no es culpa de, ¿no?, de una jovencita. Y bueno, y ya podemos empezar ¿no?, como a salir de esa normalidad y de esa naturalidad con la que crecimos muchísimas generaciones. Es decir, no solamente estoy hablando del feminicidio, que ya es el punto extremo de esa violencia contra las mujeres, o sea, cuando llegamos al asesinato, sino de todas las violencias que podemos nombrar y que existen previamente, ¿no? O sea, y que son violencias que son por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, que solamente se explican por la cuestión de género. Y yo creo que ya hay como muchísimo más posibilidad, ¿no? Y que de hecho ya hay una dinámica distinta entre los jóvenes y las jóvenes. O sea, yo por ejemplo ahora que he estado presentando mi libro, mi gran sorpresa es, por ejemplo, hace una semana estuve en Pachuca, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que yo decía, ay no, bueno, que además es un estado así súper priista, ¿no? Y yo decía, bueno, a ver qué tal me va, ¿no? Y bueno, y la sala estaba llena de jóvenes, ¿no? Jóvenes y jóvenes, ¿no? Y bueno, y todos así súper interesados en el tema, y yo así, les juro que hace 15 años eso, o sea, hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Y que dices, bueno, sí, hay muchas cosas todavía que, digo, yo a veces veo que también mis estudiantes tienen unas relaciones así totalmente enmarcadas en el código del machismo y de lo, ¿no?, y de lo que la mujer desea, pero creo que poco a poco se ha venido como removiendo o sea, por lo menos cuestionando esa dinámica, ¿no? Y que eso sí nos habla de un salto cualitativo muy fuerte de la sociedad en la que vivimos, y que bueno, y que yo creo que eso nos da pautas
para pensar en una transformación, ¿no? Por ejemplo, también lo que tiene que ver con los medios de comunicación, yo creo que ya los medios se cuestionan en este momento, no todos, ¿no? Pero, o sea, he asistido a foros de periodistas en donde se están cuestionando cómo narrar la guerra, ¿no? Cómo dar cuenta de todo esto y bueno, y hay también, así como ahora que las redes sociales son tan importantes en nuestras vidas, también ya ciertos cuestionamientos a ciertas notas o a ciertas imágenes que se publican y bueno, y eso me parece que es muy esperanzador también, o sea, eso habla de que la sociedad misma ya, o que de repente escuchan a un periodista decir así una frase hipermachista y que bueno, ya hay una reacción generalizada, ¿no? O sea, eso ya lo damos por hecho, pero la verdad es que nos ha costado muchísimo llegar a este momento y que aún así todavía va a haber voces que salen a defenderlo y a decir, no, pues es que la libre expresión, no sé qué, estas feministas otra vez molestando, no sé qué, pero ya hay un buen sector de la población que está de acuerdo, ¿no? Y que dice, no, a ver, o sea, eso directamente es incitar a la violencia, eso es pues reproducir esta cultura del machismo y bueno, y como comunicadores tenemos cierta responsabilidad. Los y las artistas, ¿no? O sea, también se han venido cuestionando muchísimo como esas formas de representar la violencia, sobre todo ahora que nos han tocado vivir años, o sea, creo que el 2017 fue el año más violento de todos, ¿no? Y bueno, todavía no tenemos los números del 2018, ¿no? Pero creo que ya hay, por lo menos, igual, no estoy hablando de todos, pero un cierto sector de artistas también ya se está cuestionando, ¿no? Sobre, bueno, cómo representar la violencia, cómo representar la desaparición, cómo representar el feminicidio, cómo representar este momento que nos está tocando vivir, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver con que también, pues, ha habido como pues un discurso muy fuerte, ¿no? O sea, de parte de las feministas, de ciertos colectivos que están apuntando que debe de haber un cuestionamiento ético, ¿no? O sea, que la libertad de expresión por la libertad de expresión no es un valor que hay que defender así con los ojos cerrados, ¿no? Porque pues hay una repercusión directa que va a tener esa obra de arte o esa película o ese libro o, ¿no? O esa fotografía, lo que sea, y me parece que ya hay un cuestionamiento que antes no había, ¿no? Y bueno, y eso también es muy esperanzador. Obviamente no hemos, la parte más dura es que no hemos logrado revertir el problema, que el problema sigue creciendo y que, bueno, pues también todos estos poderes económicos que se benefician, pues parecen ser imparables, ¿no? O sea, parecen ser realmente los dueños del mundo ahora, ¿no? Estas bandas ¿no? De estos grupos de trata, ¿no? De crimen organizado y nuestra esperanza en el Estado se ha venido reduciendo paulatinamente porque también el lugar del Estado se ha transformado completamente y ahora prácticamente que está a merced, ¿no? Tanto de las empresas transnacionales como de los otros grupos delictivos. Y bueno, desde mi punto de vista, la ruta jurídica ya la agotamos, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, ya tenemos ahí la tipificación, ahora hay que plantear otras formas de intervención, ¿no? Que no necesariamente le dejen toda la tarea al Estado, que además ya sabemos que no lo quiere hacer, ¿no? Sino que realmente apelen a esa transformación de las relaciones en nuestra sociedad, ¿no? Miren, por ejemplo, esta imagen de la izquierda para mí es tremenda. Es una imagen de proceso, es una imagen que se difundió muchísimo dentro del propio movimiento social. Entonces, bueno, ahí podemos ver, o sea, no solamente al cuerpo de la mujer en una posición de derrota total, en
en una forma horizontal, sino todos los hombres erguidos alrededor de ella, ¿no? O sea, hombres que además dan la sensación de autoridad. Y bueno, y ahí como lo que yo les decía, la erotización del cadáver, ¿no? O sea, cómo se enfatiza este cuerpo curvilíneo, que yo insisto, ni siquiera creo que haya sido hecho conscientemente, ¿no? Pero ahí hay una mirada que se escapa, porque la mirada también, nuestra mirada está domesticada también, ¿no? O sea, no hay una mirada neutral. Entonces, porque ya aprendimos a ver así a las mujeres, y entonces, bueno, para que se vea que es una mujer, entonces tengo que subrayar las ropas ahí cerca, ¿no? Y bueno, y estos hombres son los que van o sea, son los responsables de la justicia también, ¿no? Que habría que ver, bueno, qué van a hacer con la justicia. A mí eso fue hasta la fecha es una de las imágenes que más me choqueó, ¿no? Y fue tomada por José Guadalupe Pérez, que fue un fotoreportero súper comprometido en Juárez, ¿no? O sea, que salió de Juárez porque ya no podía más con esa realidad. O sea, él publicó tanto en Proceso como en La Jornada. Por un tiempo fue prácticamente el único fotoreportero así, ¿no? Y bueno, o sea, en ese sentido es cuando les digo, ¿qué pasa con nuestra mirada, con nuestros códigos, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que no estaba queriendo vender su fotografía, ¿no? Sino que estaba realmente queriendo dar cuenta. Bueno, pues este estereotipo del zapato también, ¿no? Que ha sido como tan reiterado, que habla de un zapato de una mujer pobre, del abandono, del olvido, ¿no? O sea, toda esta fotografía da cuenta de ese abandono y de ese olvido. Y bueno, hay estas imágenes que también me parecen tremendas, ¿no? O sea, esta imagen de la izquierda, bueno, pues es una mujer doblemente, triplemente amordazada, ¿no? Y bueno, y con el contraste, o sea, de esa representación de la feminidad con la representación de la masculinidad, ¿no? O sea, los hombres con unas botas así enormes, armados de negro, ¿no? Que uno se pregunta, bueno, si la mujer está muerta, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de tener ahí el arma, ¿no? Y bueno, ya han sido como imágenes muy reiterativas, ¿no? O sea, también una imagen como la segunda imagen que simplemente muestra, no sé, como el bulto, ¿sí me explico? Y ahí la zona acordonada y estos hombres que son los que están representando el accionar, ¿no? de la justicia. Y que bueno, ahí hay una reiteración también, ¿no? Y bueno, ya lo que yo un poco también propongo es que también hay otras imágenes que a lo mejor valen más la pena ser las que se muestren, ¿no? O sea, por ejemplo, las madres de Juárez en lucha, hablando, exigiendo, interpelando al Estado. Bueno, son imágenes que ya muestran otro tipo de feminidad también, ¿no? Y que y que bueno, o sea, no necesariamente hablar de feminicidio nos tiene que llevar a ver el horror y la sangre salpicada, ¿no? Sino que a final de cuentas estas mujeres dejaron un vacío ahí en sus familias, estas mujeres dejaron hijos, dejaron madres, dejaron hermanas, ¿no? Y que creo que ahí hay bueno, un viraje que además ya existe, o sea, que merece la pena a lo mejor ser más enfatizado, ¿no? Más que lo otro que es solamente como el detalle pornográfico de la violencia, ¿no? Y bueno, también hay como, o sea, yo como que rescato mucho este ícono que han, ¿cómo se puede decir? Que han sugerido las propias madres y que nos hablan del feminicidio sin necesidad de reiterar esa violencia exacerbada. O sea, nosotros vemos una cruz rosa y ya sabemos que se trata de un feminicidio. Y es muy interesante, ¿no? O sea, cómo esta cuestión icónica acaba supliendo a esa, digamos, esa realidad de los cuerpos ensangrentados, ¿no? Porque finalmente el cuerpo ensangrentado es un detalle nada más, ¿no? O sea, en el sentido de que
o sea, se terminó con una vida, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Y bueno, lo importante es aludir a la memoria, al no olvido, y bueno, por eso también los rituales que realizan estas madres, bueno, han sido fundamentales. Entonces, bueno, esto es como para dar cuenta de que también existen otro tipo de fotografías y que podría haber otro tipo de fotografías también, ¿no? Y es interesante pensar que las cruces de Juárez de repente aparecieron en muchas más partes de lugares del país, ¿no? Exacto. Hace 3 años nadie se daba cuenta, pero aparecieron en Guanajuato capital, o sea, que es el Patrimonio Mundial de Humanidad por la UNESCO, ¿no? Y aparecieron también allá. Entonces, esta herencia de imágenes Exacto. es súper positiva porque tiene una potencia política deslumbrante. Y justo ayer o antier leí que Guanajuato es el estado con mayor índices de feminicidio. O sea, este año ha sido el que más ha reportado feminicidios. Ahí tú podrás hablar más de eso. Pero retomando... Ajá. Bueno, esas eran las imágenes, ¿no? Simplemente. Ya ven, no les traía o sea, porque les puedo mostrar otras 10 y van a ser muy parecidas. Vale, muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Y además, cada vez que habla Mariana, no sé, pienso a muchísimas cosas, pero partimos de una síntesis para poner a colación muchas cosas que se han dicho, ¿no? Mirar la violencia desde una perspectiva de mujeres, ¿a qué sirve, no? Porque cada vez sí leemos una mirada al feminicidio, pero mirar la violencia desde una perspectiva de mujeres, ¿a qué sirve? No sé, yo lanzo lanzo unas ideas y retomo unas que ha dicho Mariana aquí, ¿no? Antes que nada, para romper con una visión... gracias. Antes que nada, para romper con una visión unilateral de la violencia. Porque desde Juárez en adelante, una cosa fundamental, ¿no?, que hemos hecho es decir que la violencia que se detonó a partir de los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las mujeres fueron usados como laboratorio experimental de la violencia que después se detonó contra los cuerpos de todas y de todos, ¿no? Los mecanismos de desaparición, de secuestro, de tortura, hoy en día lo podemos ver detonados contra los cuerpos de todos y de todos. Además, el feminicidio, si en Guatemala fue usado como una estrategia contrainsurgente, como ha dicho muy bien Mariana, en México y en toda Latinoamérica y en todo el mundo ahora mismo en realidad, porque como dice Silvia Federici, vuelve la casa a las brujas, es una herramienta de control social, donde uno de los dispositivos fundamentales, como bien explica Mariana, es el control de la información, la manipulación de la información, ¿no? Y además, romper con una visión unilateral de la violencia significa que desde Juárez siempre hemos estudiado, analizado, repetido que las violencias son violencias cruzadas, que nunca un cuerpo vive solo una violencia, nunca un cuerpo vive solo el feminicidio, porque para llegar al feminicidio, antes de llegar al feminicidio, un cuerpo fue violado, torturado y cuando era trabajadora hostigada y cuando era niña acosada. Entonces hay una replicación constante de las violencias que llega hasta el último estadio porque, como dice Julia Monares Fragoso, como repite Marcela Lagarde y todos los que nos ocupamos de eso, la violencia es sistémica. Además de eso, Mariana nos enseña una cosa fundamental en la investigación, o sea, cada uno de ustedes y cada una seguro viene desde una disciplina diferente, pero una cosa fundamental para nosotras es siempre que no hay investigación sin experiencia y no hay investigación sin ubicación. Sin ubicación. Nosotras estamos ubicadas en un determinado lugar y desde un determinado cuerpo hablamos, ¿no? No hay violencia, no hay investigación, perdón, sin ubicación y sin experiencia. Sin experiencia, ¿qué queremos decir? Y creo que es una cosa solamente compartida con Mariana, ¿no? Por cómo ha desarrollado la investigación de su libro. Somos investigadoras, somos activistas, intentamos ser periodistas, intentamos escribir afuera y dentro de la academia, porque no
hay una sola tipología de lenguaje para explicar la violencia y tenemos que tener constantemente una mirada interdisciplinaria. Además, otra cosa súper importante que ha dicho Mariana es que mirar la violencia desde un cuerpo de mujeres significa cuestionar el nuevo orden social en lo que estamos viviendo. Si en los años 70 las feministas decían y cuestionaban que la tríade que controla nuestros cuerpos es familia, iglesia, Estado, ahora entra brutalmente el neoliberalismo y que es, como siempre gritamos en las plazas, el mayor aliado del patriarcado y el mejor aliado del patriarcado. Y una cosa fundamental también que ha dicho Mariana es que todos somos partes de esta violencia. Es una frase muy incómoda, creo que es una frase que tenemos que poner a debate muchísimo, que tenemos que cuestionarnos, porque muchas feministas decimos que la violencia es antes que nada una relación entre nosotras y nosotros, ¿no? La relación que nosotras mismas vivimos con esta violencia. Entonces, ¿qué pasa con allá? Y una frase y una afirmación de Mariana, desde que dijo al principio que cuando empezamos a luchar en contra la violencia en Juárez, exigimos justicia a ciega, ¿no? Entonces, esa frase quiero un poco transformarla en pregunta. ¿Seguimos exigiendo justicia ciega aún hoy en día? No, porque cuando hemos luchado en contra el feminicidio de Lesbi, hemos replicado muchos errores y tenemos que cuestionarnos un poco, ¿no? Muchos errores que estamos un poco replicando desde Juárez en adelante, ¿no? ¿A qué sirven los scratches? Sin intentar entender también que tenemos que usar la misma palabras del enemigo. La misma categoría feminicidio, cuando las compañeras mexicanas empezaron a categorizarla, a usarla, no lo usaron porque desde la academia siempre queremos poner allí categorías y categorías, sino porque nos servía algo para delimitar el problema. Y en eso Mariana en su tesis doctoral lo describe brillantemente, ¿no? No nos servía solo eso, sino servía una cosa fundamental, delimitar el problema para entenderlo hasta el final, hasta el fondo. Y fíjense, lo que yo siempre digo, sobre todo en Europa, es que el feminicidio es la primera categoría que llega desde el sur del mundo, desde la frontera, y sobre todo desde los cuerpos de las mujeres, y que por la primera vez entra a normar los códigos penales de los países occidentales. No fueron movimientos de izquierda gestionados por hombres, no fueron absolutamente movimientos sociales progresistas, fue el movimiento feminista mexicano desde la frontera, desde el sur del mundo. No nos gusta, claramente, ¿no?, pensar siempre en lo penal, Así es. pero eso lo tenemos que reconocer a la lucha feminista, ¿no?